No discutí, no levanté la voz, simplemente me levanté de la mesa y me fui mientras todos seguían sentados ahí. Los platos todavía estaban medio llenos y el café no se había enfriado. Recuerdo eso porque acababa de servirlo cuando mi hijo habló. 1 hora después, mi teléfono empezó a sonar. Para la mañana siguiente, todos los pagos que yo había estado cubriendo para ellos ya estaban programados para detenerse. Me llamo Antonia Navarro. Tengo 65 años. He pasado la mayor parte de mi vida tomando decisiones que resisten bajo presión. Esa noche no se sintió diferente, al menos no como la gente espera. No temblaba, no estaba abrumada, solo estaba escuchando. Mi hijo no me miró a los ojos cuando lo dijo. Mantuvo la vista en su plato y habló como si explicara algo sencillo. Mamá, en realidad no eres familia. Eres solo la chequera que toleramos. Nadie lo interrumpió. Su esposa se quedó callada y el ambiente en la habitación no cambió como debería haber cambiado. Eso fue lo que más noté. Recuerdo que pensé en los niños por un segundo. Estaban sentados a pocos metros, callados, observando todo sin entenderlo. Durante años los había recogido de la escuela 2 veces por semana. Esa parte no encajaba tan fácilmente con lo que él acababa de decir. Había escuchado pedazos de eso antes, solo que nunca tan claro. Hubo pequeñas cosas durante los últimos años. Comentarios sobre independencia, sobre querer tomar sus propias decisiones, sobre no necesitar opiniones ajenas. Los acepté en su momento porque sonaban razonables. La gente quiere su espacio, es normal. Lo que no vi con claridad fue cómo había cambiado el arreglo. Yo seguía pagando la casa, los coches y la escuela, pero ya no formaba parte de nada que realmente les importara. En algún momento me había convertido en algo que usaban en lugar de alguien que incluían. No respondí en la mesa porque no había nada que corregir. Él no estaba confundido. Estaba siendo directo, así que doblé mi servilleta, la dejé junto al plato y me levanté. No esperé a que alguien dijera algo más. Salí por la puerta principal y nadie me siguió. El aire afuera estaba más frío de lo que esperaba. Me detuve un segundo antes de subir al coche, no porque dudara, sino porque entendí exactamente lo que estaba dejando atrás. Cuando encendí el motor, mi teléfono se iluminó por primera vez. No contesté. Para cuando llegué al final de la calle, ya había decidido lo que iba a hacer. Manejé hasta casa sin encender la radio, dejando que el silencio se acomodara de una forma que no lo había hecho en mucho tiempo. El único sonido dentro del coche era el ronroneo constante del motor y la vibración ocasional de mi teléfono iluminándose a mi lado. No lo toqué, no para hacer un punto, sino porque ya sabía lo que esas llamadas iban a pedir y no estaba lista para responder preguntas que apenas empezaba a entender yo misma. Las calles estaban casi vacías y tomé la misma ruta de siempre, aunque ahora se sentía distinta, como si por fin notara la distancia en lugar de solo atravesarla. Mi hijo nunca me había hablado así, no con esas palabras exactas, pero el significado no era nuevo. Había estado ahí en momentos más pequeños, repartidos a lo largo del tiempo de formas fáciles de ignorar. Recordé una cena meses atrás, cuando mi nuera dijo, solo queremos tomar nuestras propias decisiones sin sentir que todo viene con condiciones. Y yo había asentido, pensando que se refería a algo abstracto, algo que no me incluía. No insistí entonces. Me dije que era normal que quisieran independencia. Lo que no vi fue con qué cuidado esa idea se había separado de la realidad. No querían mis opiniones, pero seguían esperando mi apoyo. No me querían en el centro de sus vidas, pero habían construido sus vidas alrededor de lo que yo proporcionaba. No era hostilidad, era estructura, y yo se lo permití. Esa parte era responsabilidad mía. Esa fue la parte que no había visto. Y una vez que la vi, ya no pude dejar de verla. Para cuando entré en la cochera de mi casa, lo que sentía no era enojo ni siquiera decepción. Era algo más callado y más preciso. Me quedé sentada en el coche un momento después de apagar el motor, mirando la casa
que había terminado de pagar años atrás, pensando en lo fácil que pueden cambiar los roles cuando nadie dice las cosas en voz alta. Esa noche las habían dicho, y ahora yo entendía exactamente en qué lugar estaba. Entré directo a mi oficina. Dejé el abrigo en la silla junto a la puerta y me senté en el escritorio sin encender más luces que la lámpara de la esquina. La habitación estaba en silencio, de una forma que facilitaba concentrarse. Abrí mi computadora con la misma rutina que usaba para el trabajo, no para nada personal. No empecé por los sentimientos. Abrí mis cuentas. La casa fue lo primero. Yo había dado el enganche de 2 millones de pesos y la hipoteca siempre había estado a mi nombre. Cuando las tasas de interés cambiaron, cubrí el pago mensual sin discutir, alrededor de 20,000 pesos cada mes durante los últimos 2 años, luego los coches. Ambos arrendamientos estaban bajo mis cuentas, uno para mi hijo, otro para su esposa. Entre los dos sumaban poco más de 12,000 pesos al mes. Había firmado esos contratos porque en su momento pareció más fácil. Después, la escuela, colegiaturas privadas para los 2 niños, pagadas anualmente, 120,000 pesos por cada uno. Nunca había fallado un pago. Seguí. La despensa a veces, facturas médicas cuando surgían, gastos de viajes en vacaciones que yo organizaba y pagaba sin llevar cuenta. Y la tarjeta de crédito, la que mi nuera usaba regularmente como usuaria autorizada, ligada directamente a mi cuenta. Lo anoté todo en una lista limpia, línea por línea, como desglosaría el presupuesto de un proyecto. Al llegar al final, sumé el total. Más de 3,5 millones de pesos en los últimos 4 años, sin contar los gastos pequeños que nunca registré. Me quedé ahí un momento mirando el número, sin sorprenderme, pero entendiéndolo de forma distinta ahora. Hay una diferencia entre ayudar a alguien y construir algo de lo que dependen para funcionar. Ya no era solo ayuda. Se había convertido en algo que ellos esperaban, algo que mantenía todo en su lugar sin importar si yo estaba de acuerdo o no. No esperé a la mañana. En cuanto terminé la lista, pasé directamente a los cambios, trabajando cada punto en el mismo orden en que lo había escrito. Sin prisa, pero sin dudar tampoco. La tarjeta de crédito fue lo más sencillo. Abrí la configuración de la cuenta y eliminé a mi nuera como usuaria autorizada. Tardó menos de 1 minuto. Llegó un correo de confirmación casi de inmediato y lo leí una vez antes de cerrar la pestaña. Después entré a la cuenta de la hipoteca y cancelé el pago automático. El sistema mostraba la fecha del siguiente cargo y me aseguré de que no se realizara. No afectaría el mes actual, pero cambiaría todo después. Redacté un correo breve a la oficina de la escuela, dirigido a la encargada, una señora muy amable con la que siempre había tratado. Le escribí que ya no me haría responsable de las colegiaturas después del periodo actual y pedí que confirmaran que mi nombre y mi tarjeta habían sido removidos. Lo mantuve directo, sin explicaciones. No había nada que explicar que ellos no hubieran dicho ya por mí. Los coches requirieron una llamada. Contacté a la arrendadora y hablé con un representante que me pidió los datos de la cuenta antes de revisar los contratos. Le dije que quería conocer las opciones de terminación anticipada y el proceso para programar la devolución. Me explicó los pasos y yo escuché con atención, tomando notas. ¿Está segura de que quiere proceder?, preguntó al final. Sí, respondí. Por favor, continúe. Cuando colgué, cambié las contraseñas de mis cuentas y eliminé todos los accesos compartidos que me conectaban a ellos. Servicios de streaming, aplicaciones de delivery, todo lo que había sido cómodo compartir. Para cuando terminé, la casa estaba completamente en silencio y el trabajo se sentía concluido de una forma que no necesitaba revisarse. No hubo sensación de alivio, solo una comprensión firme de que la estructura ya había empezado a moverse. Las primeras señales no llegaron todas de golpe. Aparecieron en formas pequeñas, espaciadas a lo largo de un par de días, como suelen llegar los cambios reales. A la segunda mañana,
vi una llamada perdida de mi hijo, seguida de un mensaje corto preguntando si pasaba algo con la tarjeta. Lo leí y dejé el teléfono sin contestar. Unas horas después hubo más llamadas, esta vez de su esposa, y también las dejé pasar. Esa tarde, una notificación del banco confirmó que la usuaria autorizada había sido removida con éxito. Otro mensaje detallaba los cambios en los pagos automáticos, incluida la hipoteca, que ya no se procesaría después del ciclo actual. Leí cada uno con cuidado, no porque necesitara la información, sino porque quería verlo documentado. Más tarde, esa noche llegó otro mensaje. Esta vez de la escuela, era un recordatorio rutinario sobre la colegiatura próxima. Pero yo sabía que ya habían recibido mi correo. El momento se sintió preciso, aunque no fuera intencional. Los procesos no se detienen solo porque la gente espera que continúen. Mi teléfono sonó de nuevo poco después. Esta vez contesté, no para responder, sino para ver el nombre en la pantalla. Era mi hijo. Llamó 2 veces más antes de que la línea se quedara en silencio. Unos minutos después envió otro mensaje. Mamá, esto no tiene gracia. Llámame. Casi lo llamé, pero no lo hice. Lo leí y no respondí. Él todavía pensaba que esto era algo que pasaría si insistía lo suficiente. Todavía nada se había derrumbado. La casa seguía en pie. Los coches estaban en la entrada y la estructura de sus vidas no había cambiado por completo. Pero los cimientos habían empezado a moverse y ellos ya lo sentían. Llegó la mañana siguiente, más temprano de lo que esperaba. Y los golpes no fueron suaves, fueron fuertes y repetidos, del tipo que asume que la puerta se abrirá rápido porque siempre lo ha hecho. Cuando abrí, dio un paso adelante como si ya hubiera decidido que esta era una discusión que podía ganar. Su chamarra todavía estaba medio abierta y su rostro tenía esa expresión tensa que le había visto antes cuando algo no salía como quería. ¿Qué estás haciendo?, dijo sin saludar. La tarjeta no funciona. La escuela llamó y el banco mandó avisos sobre la hipoteca. No puedes cambiar todo de la noche a la mañana. Me hice a un lado y lo dejé pasar. Más por costumbre que por invitación. Y él entró a la cocina sin esperar respuesta. No cambié todo de la noche a la mañana, dije. Tomé una decisión y ahora el sistema se está ajustando. Se volvió hacia mí, frustrado de una forma que parecía más confusión que enojo. Así no es como funciona esto. Hemos dependido de ese dinero. Tú lo sabes. Lo sé. Respondí con voz firme. Por eso lo detuve. Me miró un momento, como si hubiera dicho algo que no encajaba en lo que esperaba. Estás exagerando. Fue un comentario. ¿Vas a tirar todo por la borda por eso? Se detuvo un segundo después de decirlo, como si se escuchara a sí mismo. No quise decirlo así, agregó más bajo. No fue un comentario, dije. Fue el primero honesto. Sacudió la cabeza. Caminó de un lado a otro y se detuvo. Siempre nos has ayudado. Eso es lo que haces. No puedes simplemente alejarte de tu familia. Sostuve su mirada, sin levantar la voz, sin retroceder. Tú me dijiste que no soy tu familia. Respondí. Me estoy ajustando a eso. Abrió la boca, pero las palabras no le salieron tan fácilmente esta vez. No perdiste a una madre. Perdiste lo que yo estaba pagando. La habitación se quedó en silencio. Me miró de forma distinta, no con enojo, sino con algo menos seguro, como si intentara entender una versión de mí para la que no estaba preparado. Por primera vez no parecía tener claro cómo iba a terminar esto. Se fue unos minutos después, sin decir mucho más, y, cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa se sintió igual que antes, solo que más clara, de una forma que dejaba poco espacio para malentendidos. Escuché sobre la publicación antes de verla. Una amiga de mi antigua oficina me mandó un mensaje, sin hacer preguntas, solo diciendo que quizá debería verla. Cuando la abrí, mi nuera ya había enmarcado todo de una forma que tenía sentido si no conocías los detalles. Escribió sobre haber sido cortada sin aviso, sobre los niños atrapados en medio, sobre lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando alguien decide poner el dinero por delante de la familia.
Los comentarios completaron el resto. Gente que nunca había conocido ofrecía simpatía. Lo llamaban cruel. Decían que nadie debería ser tratado así. No respondí de inmediato. La leí una vez. Cerré la aplicación y regresé a lo que estaba haciendo. Esa misma noche publiqué algo mío. No fue largo. Listé el apoyo financiero que había dado durante los últimos 4 años, incluyendo la casa, los coches, las colegiaturas y el acceso a la tarjeta. Escribí la cantidad total con letras y dije que había elegido retirarme de ese rol. No mencioné nombres, no discutí. Llega un punto en que explicar se convierte en repetir, y repetir no cambia nada. En pocas horas el tono empezó a cambiar. No se detuvo de inmediato. Algunos discutieron, otros insistieron. Para la mañana siguiente la publicación seguía ahí, pero ya no sonaba tan segura. Al final de la semana había desaparecido. Me llamó unos días después de venir a la casa, y esta vez su voz sonaba más controlada, aunque aún se notaba la tensión detrás. Dijo que habían hablado con alguien sobre sus opciones, que después de todo lo que yo había aportado durante años, quizá no podría detenerme sin consecuencias. Lo dejé terminar antes de responder. Ya hablé con mi abogada, dije. No existe ningún acuerdo que me obligue a continuar. Hubo una pausa en la línea, no larga, pero suficiente para cambiar el tono. Siempre entendimos que tú nos ayudarías, dijo, más bajo. Ese era el arreglo. Si esto llega a un juicio, no se va a ver bien, agregó. Sonaba como si creyera que eso cambiaría algo. Dejé que flotara un momento antes de responder. Nunca fue un arreglo, dije. Fue una decisión. Esa distinción importa más de lo que la gente cree, sobre todo cuando las cosas empiezan a cambiar. Esa misma tarde me reuní con mi abogada, Beatriz, que me conocía desde hacía tiempo y no necesitaba dar explicaciones largas. Revisó todo lo que le había detallado, desde la casa hasta las cuentas, y confirmó lo que yo ya esperaba. No hay contrato, no hay obligación, dijo. Y la propiedad está a tu nombre. Ellos están ahí porque tú lo permitiste. Hablamos de los siguientes pasos en términos prácticos, no emocionales. Redactó un aviso formal dándoles 30 días para desalojar la casa, siguiendo el proceso legal correcto. Lo revisé una vez antes de firmar. Cuando se envió, sentí que el cambio se asentaba en algo más permanente. La claridad no resuelve todo, pero sí elimina la incertidumbre que mantiene las cosas en su lugar más tiempo del que deberían estar. El cambio no ocurrió de golpe, aunque parecía que debería haber sido así. Durante las siguientes semanas, las cosas se movieron de forma constante y visible. De esas que no se revierten una vez que empiezan. Mi hijo intentó ajustarse al principio. Mencionó que estaba viendo préstamos. Dijo que hablaba con un banco sobre opciones y en un momento pidió si podía darles un poco más de tiempo antes de que todo entrara en efecto. Le dije que el plazo ya estaba fijado. No discutió después de eso, al menos no directamente. Escuché, por él y por otros, que habían empezado a vender cosas. Primero artículos pequeños, luego algunos más caros. No alcanzó para mucho. Solo la casa requería más de lo que podían reemplazar rápido y el resto de sus gastos seguía el mismo patrón. Cuando algo se ha construido durante mucho tiempo, no se sostiene cuando desaparece el apoyo. La presión no se quedó solo en lo financiero por mucho tiempo. Se extendió a todo lo demás. Su esposa se fue antes de que terminaran los 30 días. Él me dijo que ella no esperaba que su vida cambiara de esa forma, que no era lo que había aceptado. No lo repitió con enojo, solo con una distancia que no le había escuchado antes. Dijo que habían estado discutiendo durante días antes de que ella se fuera. Unos días después volvió. Esta vez se quedó en la puerta sin entrar. Pensé que esto era nuestro, dijo sin mirarme. La casa ya estaba casi vacía. La sala sonaba diferente cuando él habló. Esa fue la primera vez que realmente se sintió como si algo hubiera terminado. Mantuve la voz firme. Nunca lo fue. Asintió una vez,
como si encajara esa idea en algo que no había entendido antes. Ya no había mucho más que decir. Poco después, se mudó a un lugar más pequeño. Para entonces, la mayor parte de lo que sostenía su vida ya se había movido, y lo que quedaba se veía diferente, de una forma que dejaba poco espacio para negarlo. Pasó un año de una forma más tranquila de lo que esperaba. La casa se vendió sin mucha dificultad, y me mudé a un lugar más pequeño en el centro, más alto, con menos que manejar y menos recuerdos de cómo eran las cosas antes. Me quedaba mejor de lo que pensé. Aparté dinero para mis nietos en una cuenta estructurada que solo podía usarse para su educación y nada más. Me pareció el equilibrio correcto entre cuidado y distancia. Mi hijo encontró un trabajo estable. No hablaba mucho de eso, pero se notaba la diferencia en cómo se comportaba. Empezamos a vernos de vez en cuando, no por costumbre, sino porque ambos lo elegimos. La semana pasada nos sentamos a tomar un café. Cuando llegó la cuenta, él la tomó primero y pagó sin mirarme. Lo dejé. Ese pequeño momento pesó más que cualquier cosa que hubiera podido decir. He aprendido que el apoyo sin límites no crea cercanía. Crea dependencia. Y la dependencia cambia con el tiempo cómo te ven las personas. Si hay algo que le diría a alguien que escuche esto, es esto: no esperes a que la claridad te llegue de una forma que duela. Presta atención a lo que ya está ahí. Aunque sea incómodo, no es la misma vida que tenía antes. No creo que tenga que serlo, pero ahora sé dónde estoy parada. Y eso es algo que no tenía en aquel entonces.